Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Sí hay una verdad controversial que provocó y ha provocado discusiones, es la resurrección de Jesús. Si Jesús de Nazaret está vivo. En los tiempos de Jesús se decía que habían robado su cuerpo los discípulos para decir que había resucitado. En la actualidad se dice que no murió en la cruz. Una corriente dice que huyó a la India y tuvo una mujer y una hija. Teoría que algunos la defienden. Dentro de este mismo grupo hay personas que dicen que no murió en la cruz, sino que huyó a Francia. Pero la muerte y la resurrección de Jesús son fundamentales. Si Jesús no resucitó, si Jesús no vive, en vano es nuestra fe. Nuestra fe estaría cimentada en las creencias del pueblo de Israel de hace 2000 años. Pero si Jesucristo vive, usted y yo y todos los que partiremos de este mundo en algún momento, vamos a resucitar. Porque si Jesús resucitó, todos los que parten en Cristo van a resucitar. Y el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar las Sagradas Escrituras para determinar si Jesucristo vive. Primero debemos entender por qué no era creíble para el pueblo de Israel en aquellos días que Jesucristo sea muerto en una cruz. ¿Por qué no era creíble para el mundo grecorromano, para las ciudades predicadas? Porque era imposible que un Dios muera en la cruz. Veamos qué nos dice Moisés, el gran Moisés, en Deuteronomio, versículos 22 y 23. Deuteronomio 21,
capítulo 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, porque Jehová tu Dios te da por heredad. Debemos entender a quien se crucifica es a alguien que haya cometido un crimen digno de muerte. Estamos hablando que deben ser los peores criminales, los que matan a presidentes, a reyes, a generales, las personas que sean contumaces, asesinos o ladrones reincidentes. Solo ellos, escúcheme bien, solo ellos podían morir en la cruz, los peores delincuentes. No así sabemos por la Biblia que otras personas eran condenadas a muerte, pero muerte apedreado, para que su muerte sea rápida. En cambio, en Israel, el que debía morir en la cruz era el delincuente contumaz, pero debía morir ese mismo día para no contaminar la tierra, porque todo aquel que era crucificado era maldito. ¿Cómo podía el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, ser maldito? No lo entendió Israel, no lo entendió el Sanedrín, no lo entendieron los fariseos. Inclusive hasta el día de hoy esta verdad no es entendida. El Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, era maldito según el libro de Deuteronomio. También debemos recordar que la crucifixión era algo que practicaban otros pueblos. De los registros históricos, el primero que empezó a condenar en una cruz era Darío III de los medos y los persas, 400 años antes de Jesús. Pero ellos hacían que el crucificado esté 2 y 3 días sufriendo. Le ponían pernos para que le falte la respiración y muera ahogado, obviamente con gran sufrimiento. Sabemos también que después de Darío, los griegos de Alejandro Magno y el Imperio Romano crucificaban. Sabemos por la historia que Poncio Pilato, en los días de Jesús, después de la muerte de Jesús, crucificó a 2000 fariseos a la entrada de Jerusalén. Pero la crucifixión de ellos era diferente. Tenían que sufrir muchísimo porque no les importaba la maldición que tenían estas personas. Ahora veamos el libro de Gálatas, capítulo 3, del 10 al 14. Gálatas 3, del 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues Cristo está. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel el que es colgado en un madero, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El apóstol Pablo aquí nos aclara algo. Efectivamente, todo aquel que es crucificado es maldito. Jesús fue maldito por causa de nosotros. Todos los seres humanos no hemos cumplido la ley de Dios y debíamos acarrear maldición y condenación. Pero como Jesucristo recibió esa maldición que debíamos recibirla nosotros, Él se hizo maldición para que nosotros recibamos bendición. Es decir, la maldición que merecía usted y que merecía yo, la recibió Jesús. No es que Dios se había equivocado, era que el dictamen judicial en el cual estábamos condenados todos los seres humanos,
recayó sobre Jesús. Ahora, ¿qué decían en aquellos días cuando Pablo, Pedro y los otros discípulos viajaban? Iban a Éfeso, a Colosenses. Recordemos que en el mundo greco-romano habían dioses y semidioses. Es muy conocido por nosotros Hércules, el hijo de Zeus. Pero estos dioses no podían morir porque eran eternos. Y venían los apóstoles y predicaban a un Jesús crucificado. ¿Qué decían las personas que primero recibían el mensaje? Está loco. Es imposible que un Dios fuera crucificado. Pero la locura de los hombres pasó a ser bendición para nosotros. En la actualidad muchos dicen que en la cruz del Calvario fue derrotado Dios, porque su Mesías muere bajo castigo y tortura. Y debemos entender algo. Lo que sucedió con Jesús no fue algo aislado, era algo ya profetizado por Dios. Y lo vamos a ver en el Salmo 22, del 12 al 18. Salmo 22, del 12 al 18. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 22 es un salmo que nos debe llevar a la reflexión. 1000 años antes que nazca Jesús de Nazaret, el rey David escribe este salmo, y hay verdades, mis queridos hermanos, que son impresionantes. Todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Esto le pasó al rey David? Sabemos que no. ¿A quién le hicieron huecos en las manos y en los pies? ¿A quién se le derritió el corazón entre sus entrañas? ¿Quién estaba tan golpeado y latigueado que podían contar sus huesos? ¿A quiénes repartieron sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes? Solo hay una persona en la historia de la humanidad que le pasó todo esto, y se llama Jesús de Nazaret. El Salmo 22 demuestra que para Dios la crucifixión de Jesús no fue algo accidental o una derrota. Esto estaba dentro de un programa, de una planificación de Dios. Dios ya lo tenía estipulado así. Y cuando Jesús vino a esta tierra, sabía que iba a suceder todas estas cosas, que todos estos sufrimientos iba a tener Él. Jesús lo sabía, Dios lo sabía, mas los pueblos de aquellos días no lo sabían, porque no habían escudriñado las Escrituras. El rey David no pasó por estas cosas, solo hubo uno, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue aquel que lo crucificaron para que usted sea bendición. Y si es verdad, y lo vamos a estudiar en esta mañana, que Jesús resucitó, todos los creyentes vamos a resucitar con Él. Es decir, cuando usted se vaya de este mundo, no va a ser un adiós, va a ser un hasta luego, porque si Jesús vive, nosotros viviremos. Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos, porque la victoria sobre la muerte la tiene Jesús de Nazaret. Veamos el Evangelio de Lucas,
capítulo 24 del 36 al 43. Evangelio de Lucas 24 del 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Amados hermanos, los discípulos en un primer momento no creían en la resurrección de Jesús. Suena duro lo que voy a decir, pero a quien Dios les concedió el privilegio de ver la tumba vacía fue a solo damas, a solo mujeres. Estas damas que tuvieron ese privilegio le cuentan a los discípulos y ellos no creían. Pero pasó algo increíble. Aquel que ellos vieron morir en la cruz, que ellos vieron enterrar en un sepulcro, estaba en medio de ellos. Y estaban espantados y atemorizados. Ellos creían que veía un espíritu. Imagínese usted, el maestro, el rabí Jesús, murió, qué dolor, y de repente está frente a nosotros. Debieron haber pensado eso, espíritu, porque ya está con Dios. Pero ¿qué les responde Jesús? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Que le miren las manos, le miren los pies. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y no solo eso, les pidió de comer y comió con ellos. Entonces, aquellos discípulos que recibieron esta palabra, que Jesucristo iba a resucitar, lo habían visto resucitado. Y esa verdad fue fundamental. Cuando Jesús fue tomado preso, la gran mayoría de sus discípulos salió corriendo. El Evangelio de Juan nos recuerda que uno abandonó la bata y se fue corriendo en interiores del miedo. Pero ¿qué sucedió con aquellos mismos discípulos que salieron corriendo? Después de ver al Cristo resucitado, tuvieron valor. Tuvieron valor. Sabemos que con excepción de Juan, el discípulo amado, todos los discípulos de Jesús murieron martirizados. Murieron crucificados, decapitados, apedreados, tirados de muros, echados en aceite hirviendo, quemados. Todos los discípulos de Jesús fueron martirizados. ¿Y por qué tuvieron valor? ¿Por qué no salieron corriendo? A pesar de la persecución, ellos seguían predicando el Evangelio. Porque vieron a Jesús resucitado. Se sentaron a comer con él. Le tocaron las manos, le tocaron los pies. Estuvo en medio de ellos después de la muerte. Porque Jesús venció a la muerte. Y si Jesús vive, todo el pueblo del Señor, todos los creyentes en Cristo resucitaremos. Estaremos con Él. Esa es una verdad importante. Pero esta resurrección no solo que motivó a los creyentes, esta resurrección hizo que el cristianismo se difunda de tal manera que ahora hay más de 2.000 millones de cristianos. Veamos 1 Corintios 15 del 3 al 9. 1 Corintios 15 del 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mis queridos hermanos, esa visión que tuvieron los apóstoles de ver a Jesús, de ver sus manos y sus pies,
y comer con él no fue exclusiva. Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez y muchos duermen, dice la carta a los Corintios. Es decir, muchas personas de aquella época lo vieron. Imagínense, para una ciudad pequeña, en aquellos días el mundo no era tan poblado como el día de hoy, que se corra la voz: Jesucristo vive. Yo lo vi. Cogió valor los cristianos, predicaron en sus casas a pesar de la persecución. No importaba morir, porque era seguro la resurrección, porque ellos lo vio Cefas, lo vieron los 12, lo vieron 500 a la vez. Y al último de todos, al último apóstol, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un rabí hebreo y es importante recalcar las características de este rabí. En los días de Israel, los fariseos eran el 1% de la población y tenían que tener algunos requisitos para ser fariseos. Debían tener estudios académicos porque ellos predicaban en los pueblos, en las aldeas, y los estudios académicos de aquellos días eran más difíciles de conseguir que el día de hoy. Eran 30 años de estudio, de los 15 a los 45 años. No solo que había 30 años de estudio, había muchos aspirantes, pero el rabí que los iba a instruir los escogía. Hacía pruebas de su razonamiento para escogerlos. Si esto le parece difícil, el fariseo debía ser casado. Para el hebreo de aquellos días era una maldición no ser casado. Saulo de Tarso era casado, ya que él dice en las escrituras fariseo de la tribu de Benjamín, descendiente del rey Saúl. Si le parece poco estos pergaminos, Saulo era de Tarso, es decir, lo que ahora es el país de Turquía, y él tuvo que viajar a Jerusalén para estudiar. Quiere decir que sus padres lo mantuvieron desde Turquía por 30 años para que él estudie. Estamos hablando de una persona muy religiosa, muy creyente en Dios, de mucho conocimiento de la Torá, de las escrituras hebreas. Y él deja todo por Jesús. Dejó todo. Perdió esposa, perdió padres, perdió herencia, perdió fortuna por seguir a Jesús. Y él mismo dice: yo todo lo tengo por basura con tal de ganar a Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo es posible que un hombre bote a la basura todo lo que muchos luchan? Todos quieren tener una posición social. Él la tenía. Una posición económica. Sin duda la esposa de Saulo de Tarso también ha de haber sido de una familia aristocrática. Perdió esposa, perdió padres, perdió todo por causa de Jesús. ¿Saben por qué? Dice él mismo: como a un abortivo se me apareció a mí. Él vio al Cristo resucitado. Ya no era una secta minoritaria de los judíos. Él vio a Jesús resucitado y puede decir que este era el cumplimiento de la profecía de Dios. Está más que claro que Jesús resucitó. ¿Y por qué digo esto? El día de hoy, en el siglo XXI, sí, mis amados hermanos, Jesús de Nazaret hace más milagros que en el siglo I en Israel. Todos hemos sido testigos y hemos recibido la misericordia de Dios muchísimas veces. Hemos visto provisión en medio de tiempos difíciles, hemos visto sanidades, enfermedades incurables, hemos visto la protección de Dios. Y nadie puede decir: Jesucristo no vive. Cuando estábamos en la pandemia COVID, los ateos pedían oración porque sabían que Jesucristo resucitó y vive. Que tiempo después decidieron volver a una vida pecaminosa es otra cosa. Pero en los tiempos difíciles, creyentes o no creyentes buscan a Dios porque Jesucristo vive. Creyentes o no creyentes buscan a Dios porque Jesucristo vive. Amados hermanos, esta es la verdad más importante. ¿Y qué significa para usted que Jesucristo viva? Sabemos que podemos pedirle cualquier petición conforme a su voluntad.
sabemos que Él nos cuida, nos proteja, pero hay una responsabilidad, consecuencia de que Jesucristo viva. Y la vemos en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo murió por usted, usted debe vivir por Él. Si Cristo murió por usted, Cristo debe ser la prioridad en su vida. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y todos los deseos y las cosas que nos aparten de Dios deben ser crucificados. Negocios ilícitos, pecado, fornicación, adulterio, mentira, blasfemia, hablar mal del prójimo, todo eso debe ser crucificado. Porque como Cristo vive, yo vivo. Como Cristo resucitó, yo resucitaré. Amados hermanos, es la verdad fundamental de nuestra fe. Existen los testigos y esta prueba hizo que ellos conquistaran al mundo para Jesús. Y hoy en día, lo que empezó en una aldea muy pequeña, en un pueblo olvidado del Imperio Romano, es la fe que domina a este mundo. Estamos en el 2024 porque Jesús marcó la historia, le marcó a mí y lo marcó a usted. Podemos terminar diciendo con toda seguridad: Jesucristo vive, Jesucristo también vive en mi corazón. Amén, hermanos. Amén. Como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Sigamos adelante en la fe de nuestro Señor. Amén.